Bienvenidos una vez más a mi canal, qué alegría tenerlos por aquí. Hoy amigos vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo, la supuesta crisis entre nuestro amado Can Yaman y la bella Francesca. Sí, lo escucharon bien. Rumores, secretos, problemas, todo esto y mucho más es lo que vamos a desentrañar hoy. ¿Listos para descubrir qué está pasando realmente detrás de las cámaras? Prepárense porque la verdad puede ser más impactante de lo que imaginan. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Vamos a empezar. Can Yaman, ese hombre que nos roba suspiros con su encanto turco y que, gracias a su talento actoral, ha conquistado corazones en todo el mundo. Francesca, una mujer igualmente cautivadora, con una personalidad fuerte y una belleza que deslumbra. Vimos su romance florecer, los vimos felices, compartiendo momentos que nos hacían creer en el cuento de hadas moderno. Fotografías, vídeos, declaraciones, todo indicaba un amor de película. Pero como suele suceder, la vida real a veces escribe guiones inesperados, y al parecer, la historia de Can y Francesca no es la excepción. Los rumores comenzaron a circular hace unas semanas, como suele ocurrir en estos casos. Pequeños indicios, gestos, publicaciones que desaparecían, detalles que los fans más observadores no tardaron en notar. Primero, un distanciamiento en redes sociales. Ya no se veían las constantes interacciones, los comentarios cariñosos, las declaraciones de amor que antes inundaban sus perfiles. Luego empezaron a surgir comentarios y especulaciones sobre posibles crisis, discusiones. Todo esto, claro, sin ninguna confirmación oficial. La prensa del corazón, como siempre, hizo su trabajo alimentando el misterio con titulares sensacionalistas y supuestas fuentes cercanas a la pareja. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuáles son las causas detrás de esta aparente ruptura? La verdad, amigos, es que nadie sabe a ciencia cierta. Pero a través de la investigación, la recopilación de información y el análisis de diferentes fuentes, he podido armar un rompecabezas que nos da una idea de lo que podría estar sucediendo. Y hoy vamos a profundizar en cada una de las posibles piezas de este intrincado puzzle. Asterisco asterisco, el primer clavo en el ataúd digital, el distanciamiento en redes sociales asterisco asterisco. El mundo digital, especialmente las redes sociales, se ha convertido en el escaparate de las relaciones modernas. Para las celebridades, Instagram, Twitter y otras plataformas son herramientas cruciales para conectarse con sus fans, promocionar sus proyectos y, por supuesto, compartir un poco de su vida personal. En el caso de Can y Francesca, sus cuentas eran, hasta hace poco, un festival de amor. Fotos juntos, corazones, mensajes románticos y comentarios cómplices eran la norma. De repente ese río de afecto se secó. Las publicaciones conjuntas se volvieron escasas, casi inexistentes. Los likes y los comentarios, antes frecuentes, disminuyeron drásticamente. Las felicitaciones de cumpleaños, los mensajes de ánimo ante proyectos, los simples "te amo" que antes salpicaban sus perfiles, desaparecieron por completo. Este cambio no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes, con sus ojos de halcón, notaron el enfriamiento. La ausencia de interacciones en redes sociales es, en muchos casos, el primer indicio de problemas en una relación. Puede ser una señal de distanciamiento emocional, de falta de comunicación, o simplemente de que la pareja ha decidido mantener su vida privada, lejos del escrutinio público. Sin embargo, en el caso de Can y Francesca, esta falta de actividad digital fue el catalizador de las especulaciones y los rumores. Los fans, ansiosos por noticias, comenzaron a preguntarse qué estaba pasando. ¿Había una pelea? ¿Estaban separados? ¿O simplemente estaban ocupados y no tenían tiempo para las redes? La realidad, como suele suceder, probablemente es una mezcla de factores. Es posible que la pareja, cansada de la exposición mediática, haya decidido tomarse un respiro de las redes sociales. O quizás, la falta de interacción digital reflejaba una crisis real en su relación, una necesidad de espacio y tiempo para reflexionar sobre el futuro. Sea cual sea la razón, el distanciamiento en redes sociales fue el primer gran indicio de que algo no estaba bien en el paraíso de Can y Francesca. Asterisco asterisco, la presión de los titulares, el papel de la prensa del corazón asterisco asterisco. La prensa del corazón, ese universo paralelo donde la vida de las celebridades se convierte en material de titulares y portadas, juega un papel fundamental en la propagación de rumores y especulaciones.
En el caso de Can y Francesca, los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco del distanciamiento en redes sociales. Artículos, reportajes y análisis comenzaron a circular, alimentando el misterio y generando aún más expectación entre los fans. Los titulares, a menudo sensacionalistas y exagerados, sugerían crisis, peleas, incluso infidelidades. Las fuentes cercanas a la pareja eran citadas constantemente, aunque la mayoría de las veces, estas fuentes eran anónimas y su veracidad era cuestionable. La prensa del corazón, en su afán por vender noticias, no dudaba en especular, inventar y dramatizar, sin importar el daño que pudieran causar a la imagen y la privacidad de Can y Francesca. Es importante destacar que la prensa del corazón tiene su propia lógica y sus propias reglas. Su objetivo principal es entretener y generar audiencia, y para ello, recurre a estrategias como la exageración, la especulación y el sensacionalismo. En muchos casos, la información que se publica es imprecisa, incompleta o incluso falsa. Sin embargo, el público a menudo consume esta información sin cuestionarla, creyendo todo lo que se lee y se escucha. En el caso de Can y Francesca, la prensa del corazón fue un factor determinante en la propagación de los rumores y la creación de una imagen distorsionada de la situación. Los titulares, las portadas y los reportajes alimentaron la especulación y generaron un clima de incertidumbre y preocupación entre los fans. La presión mediática, en definitiva, se convirtió en un elemento más de la supuesta crisis de la pareja, añadiendo una capa extra de complejidad y dificultad a su relación. *** El viaje constante, la distancia como enemigo del amor ***. Uno de los principales desafíos que enfrentan las parejas en el mundo del espectáculo es la distancia. Can Yaman, con su exitosa carrera actoral, está constantemente viajando por el mundo, rodando películas, promocionando sus proyectos y cumpliendo con sus compromisos profesionales. Esta vida nómada, aunque llena de glamour y oportunidades, puede ser un obstáculo importante para mantener una relación estable y duradera. La distancia física genera una serie de problemas que pueden erosionar los cimientos del amor. La falta de contacto físico, la dificultad para compartir momentos juntos, la imposibilidad de realizar actividades cotidianas en pareja, todo esto puede generar frustración, soledad y, en algunos casos, incluso resentimiento. La comunicación a distancia, aunque facilitada por la tecnología, nunca es lo mismo que la interacción cara a cara. Las videollamadas, los mensajes de texto y las llamadas telefónicas pueden ser herramientas útiles, pero no pueden reemplazar la intimidad y la conexión que se establece cuando se está físicamente presente. En el caso de Can y Francesca, la distancia podría haber sido un factor determinante en su supuesta crisis. Las agendas apretadas, los viajes constantes, la falta de tiempo para compartir momentos juntos, todo esto pudo haber generado tensiones y dificultades en su relación. Mantener una relación a distancia requiere mucha comunicación, comprensión, compromiso y, sobre todo, tiempo. Si una de las partes no está dispuesta a invertir el tiempo y el esfuerzo necesarios, la relación corre el riesgo de fracasar. Es importante destacar que la distancia no es el único factor que influye en una relación a distancia. La confianza, la comunicación, la compatibilidad y el apoyo mutuo son elementos fundamentales para superar los desafíos que presenta la distancia. Si una pareja tiene una base sólida, basada en el amor, el respeto y la admiración, es más probable que pueda superar los obstáculos y mantener su relación a flote. Sin embargo, si la relación ya tiene problemas, la distancia puede ser la gota que colma el vaso, acelerando el proceso de deterioro. *** El ojo público, la presión mediática y la invasión de la privacidad ***. La fama, aunque deseada por muchos, tiene un precio, la exposición pública. Can Yaman, al ser una estrella internacional, está constantemente en el ojo público. Su vida personal, sus relaciones, sus decisiones, todo es analizado, comentado y criticado por miles de personas. Esta exposición mediática puede ser un factor de estrés y ansiedad para cualquier persona, y puede afectar negativamente la dinámica de una relación. La presión mediática se manifiesta de diversas formas. Los paparazzi, siempre al acecho, persiguen a las celebridades para obtener fotos y vídeos exclusivos. Los medios de comunicación, en su afán por generar noticias, publican rumores, especulaciones y noticias falsas sobre la vida de las celebridades. Los fans, a través de las redes sociales, expresan sus opiniones, críticas y juicios sobre la vida personal de las celebridades. Esta constante exposición pública puede generar un sentimiento de invasión de la privacidad.
Las celebridades a menudo sienten que no tienen control sobre su propia vida, que sus decisiones son juzgadas y criticadas por todo el mundo. Esta falta de privacidad puede generar estrés, ansiedad, e incluso afectar la salud mental de las personas. En el caso de una relación, la presión mediática puede generar conflictos, celos y desconfianza. La invasión de la privacidad puede manifestarse de diferentes maneras. Los paparazzi, por ejemplo, pueden acosar a las celebridades, persiguiéndolas en la calle, fotografiándolas en momentos íntimos o incluso invadiendo su hogar. Los medios de comunicación pueden publicar información falsa o distorsionada sobre la vida de las celebridades, creando una imagen distorsionada de la realidad. Los fans, a través de las redes sociales, pueden acosar o criticar a las celebridades, expresando sus opiniones de manera ofensiva o irrespetuosa. En el caso de Kanye y Francesca, la presión mediática y la invasión de la privacidad podrían haber sido factores importantes en su supuesta crisis. La pareja, al ser constantemente objeto de atención, podría haber sentido una falta de control sobre su vida personal. Los rumores, las especulaciones y las noticias falsas podrían haber afectado su confianza y su estabilidad emocional. La presión de los medios de comunicación y la invasión de la privacidad, en definitiva, podrían haber sido un factor determinante en el deterioro de su relación. *** Cuestión de culturas, las diferencias que pueden separar ***. Aunque el amor no entiende de fronteras ni de culturas, las diferencias culturales pueden ser un desafío para cualquier pareja. Kanye turco y Francesca italiana provienen de culturas con costumbres, valores y formas de comunicación diferentes. Aunque el idioma y las tradiciones sean similares, siempre existen matices, pequeñas diferencias que con el tiempo pueden generar conflictos. La forma de comunicarse, de expresar las emociones, de enfrentar los problemas, de relacionarse con la familia, todo esto puede variar de una cultura a otra. En una relación intercultural, es fundamental que exista una buena comunicación, un entendimiento mutuo y un respeto por las diferencias culturales. Si una pareja no está dispuesta a aceptar y comprender las diferencias, la relación corre el riesgo de fracasar. En el caso de Kanye y Francesca, las diferencias culturales podrían haber sido un factor importante en su supuesta crisis. Aunque ambos son personas cultas y abiertas, las diferencias en sus costumbres, valores y formas de comunicación podrían haber generado malentendidos, conflictos y tensiones. La forma en que cada uno de ellos se relaciona con su familia, amigos y entorno social podría haber sido diferente, generando fricciones y desavenencias. Superar las diferencias culturales requiere un esfuerzo consciente y deliberado. Es necesario que ambos miembros de la pareja estén dispuestos a aprender sobre la cultura del otro, a aceptar y respetar sus diferencias y a encontrar un equilibrio que les permita convivir en armonía. La comunicación abierta y honesta es fundamental para superar los malentendidos y los conflictos. La tolerancia, la paciencia y el amor son esenciales para construir una relación intercultural sólida y duradera. *** El rumor oscuro, la sombra de terceras personas ***. En el mundo del espectáculo, los rumores de infidelidades y romances secretos son el pan de cada día. Si bien no hay pruebas concretas que confirmen nada de esto, es inevitable que estas especulaciones afecten la confianza y la estabilidad de cualquier relación. La duda, la inseguridad y los celos pueden corroer los cimientos del amor, incluso en las relaciones más sólidas. En el caso de Kanye y Francesca, los rumores sobre terceras personas no tardaron en aparecer. Distintas fuentes, anónimas por supuesto, mencionaron supuestos encuentros secretos, mensajes comprometedores y situaciones dudosas. Si bien estas afirmaciones carecen de fundamento y no han sido confirmadas por ninguna fuente oficial, es innegable que generaron un ambiente de incertidumbre y desconfianza. Los rumores de infidelidad pueden ser devastadores para una relación. La desconfianza que generan puede ser difícil de superar, y la herida emocional puede tardar mucho tiempo en sanar. Si una pareja se enfrenta a rumores de infidelidad, es fundamental que hable abiertamente y honestamente, que se comunique de manera clara y que se establezcan límites y acuerdos para proteger la relación. La confianza es un pilar fundamental en cualquier relación, y si se quiebra, es muy difícil reconstruirla. En el caso de Kanye y Francesca, los rumores sobre terceras personas podrían haber sido un factor determinante en su supuesta crisis. La desconfianza, los celos y la inseguridad podrían haber afectado su relación, generando conflictos y tensiones. Si la pareja no ha podido superar estas dudas, es posible que la relación haya llegado a su fin. ***, ¿qué podemos hacer?
El papel de los fans en esta historia ***. Ante esta situación, como fans, ¿qué podemos hacer? La respuesta es sencilla: respetar la privacidad de Khan y Francesca. Aunque nos encante seguir sus vidas, debemos recordar que son personas con sentimientos, con derecho a vivir su relación de la manera que consideren oportuna. No debemos caer en la trampa de los chismes y las especulaciones, ni tampoco presionar para obtener más información. Lo ideal es darles espacio, esperar a que se pronuncien, y confiar en que tomarán las decisiones que consideren más adecuadas para su bienestar. Si la relación llega a su fin, deberemos aceptar la decisión con respeto y admiración. Y si, por el contrario, logran superar esta crisis, estaremos felices por ellos. Lo importante es que sean felices y que encuentren la paz y la armonía en sus vidas. Los fans en este caso deben ser un apoyo, no un obstáculo. Debemos evitar los comentarios negativos, las críticas destructivas y las especulaciones infundadas. Debemos respetar su privacidad y esperar a que ellos, si así lo desean, compartan su verdad. El papel de los fans es, en última instancia, el de acompañar, apoyar y desear lo mejor para Khan y Francesca, sin importar cuál sea el rumbo que tomen sus vidas. La empatía, el respeto y la comprensión son fundamentales en este momento. ***. Conclusión. Un rompecabezas incompleto, una historia por escribir ***. En resumen, la supuesta crisis entre Khan Yaman y Francesca es un tema complejo, lleno de misterios y especulaciones. Las causas podrían ser múltiples: la distancia, la presión mediática, las diferencias culturales, los rumores. La verdad, como siempre, solo ellos la conocen. Pero a través de la información que hemos recopilado y analizado, hemos podido armar un rompecabezas que nos da una idea de lo que podría estar sucediendo. La historia de Khan y Francesca es un reflejo de la complejidad de las relaciones modernas, especialmente en el mundo del espectáculo. La fama, la exposición pública, la distancia, la presión mediática, todos estos factores pueden afectar negativamente la dinámica de una relación. Superar estos obstáculos requiere mucho esfuerzo, compromiso, comunicación y, sobre todo, amor. ¿Podrán Khan y Francesca superar esta crisis? Solo el tiempo lo dirá. Lo importante es que, independientemente de lo que suceda, encuentren la paz, la felicidad y la armonía en sus vidas. Nosotros, como fans, solo podemos desearles lo mejor y esperar a que en su momento compartan su verdad con el mundo. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan encontrado la información interesante y que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del espectáculo. Si es así, no olviden dejar un like, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. También me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre esta supuesta crisis? ¿Creen que podrán superar los obstáculos? Déjenme sus comentarios y debatamos juntos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.